Y arrancamos otro capítulo de Conversadito. Nos encontramos en un lugar mágico, un lugar donde vivió y soñó el maestro del libertador Simón Bolívar. Es la casa de las primeras letras, llamada así en la actualidad. Es la casa del maestro Robinson. En este Conversadito vamos a tener una habladita, para utilizar otro término muy especial, con alguien muy especial, una militante feminista, ministra de las mujeres, es miembro de la vicepresidencia de mujer del Partido Socialista Unido de Venezuela, una militante conocida en todo el país, y hoy ejerce la presidencia del Instituto Nacional de Tierra Urbana. Se trata nada más y nada menos que de Carolly Pérez. Bienvenida, Carolly, a Conversadito. Gracias, Gustavo. Un gusto además estar acá, porque este espacio, tal cual como tú decías, es mágico. Así es. Maravilloso. Así es. Oye, me gustaría conversar contigo, Carolly, un tema que es indispensable en la Revolución Bolivariana, es el tema del feminismo, el papel de la mujer en la Revolución Bolivariana y el papel de la mujer en la actualidad. ¿No? Y me gustaría comenzar preguntándote, ¿qué hace que una mujer como tú se transforme en feminista? ¿Qué es lo que hace que una persona se transforme en feminista? Ay, gracias, qué bonita pregunta. Mira, efectivamente uno, por el hecho de nacer mujer, no es feminista automáticamente. Y de hecho, por ser militante de la revolución, tampoco te haces feminista automáticamente. Y esa, pues en gran medida, siento yo que es mi historia. Yo no me declaré feminista automáticamente en el momento en que inicié la militancia revolucionaria, sino que en la medida en que uno va pues formando conciencia, avanzando en las batallas en la calle, en los espacios, en las universidades, en los espacios de estudio, en los espacios de trabajo, te das cuenta que hace falta, en primer lugar, que nos organicemos muchísimo, que hace falta mayor justicia, mayor equidad en el acceso a muchísimas cosas, en el ejercicio de nuestros derechos, y por tanto, toda esa conciencia que en principio es de clase, luego también se va adquiriendo conciencia de género y te lleva a darle nombre a todas esas inquietudes, y ese nombre es justamente el feminismo. Es allí donde pues pude descubrir otra manera de ver el mundo. Pude incluso iniciar un proceso diría yo que de deconstrucción para edificar a otra mujer, ¿no? Y de esa misma manera, pues, ¿de qué vale el conocimiento si uno no lo comparte? Entonces, animar a otras mujeres a que nos sumemos también a la causa, y eso me ha traído, pues, a construir dentro del partido acciones desde la vicepresidencia de mujeres, desde la vicepresidencia de formación, desde distintos espacios que estén transversalizados por la conciencia de género. La búsqueda de justicia, creo yo que es lo que me ha hecho a mí feminista, y adicionalmente, pues ser sobreviviente de violencia contra la mujer también me hizo feminista, porque pues nada más en una revolución es posible que tú puedas ir construyendo una institucionalidad que proteja a otras mujeres que también vivan lo que a uno le ha correspondido vivir, pues distintas formas de violencia en lo privado o en lo público, que te invitan a proteger a otras mujeres, a las niñas, y en general a buscar que compañeros como tú también se vayan sumando a nuestra causa. Es que en el campo de la batalla de las ideas hay todo un debate internacional donde incluso hay influencers, ¿no?, que banalizan la lucha feminista, que están permanentemente haciendo incluso entrevistas a las mujeres para tratar de banalizarlas, de ridiculizarlas, de decir que la lucha feminista no tiene sentido. O nos llaman feminazis. Es que nos llaman feminazis también. Y yo quiero que me converses un poco del origen de las luchas feministas, porque yo creo que el feminismo liberal, lo que se conoce como el feminismo liberal, ha ayudado un poco a que se banalice la lucha feminista en su profundidad. ¿Y cuál es el origen de la lucha feminista? Pues yo tendría que decir en primer lugar que, a propósito de eso que está ocurriendo, de ese feminismo de mercado, de ese feminismo que es efectivamente, pues diríamos nosotros, que busca banalizar toda nuestra lucha, que hay que ser definitivamente militante de la causa revolucionaria para poder hablar de verdadero feminismo. Es imposible hablar de lucha de clases y además de conciencia de clase, y hablar de igualdad y hablar de justicia de género si no hablamos de la transformación de todo el sistema, y precisamente esa transformación del sistema para construir una sociedad socialista es la que también nos lleva a que ese socialismo sea feminista. Hablar de socialismo y no hablar de feminismo sería, en primer lugar, pues diría yo que
un nivel de inconsciencia si se está diciendo, a ver, de manera, no diría yo deliberada. Y quienes lo hacen de esa manera deliberada, lo que están buscando precisamente es que nosotros no nos organicemos, que todo el mundo banalice la lucha, y esa lucha tiene pues orígenes, imagínate tú, hace siglos, ¿no? Tiene un origen que viene justamente, no lo podemos llamar feminismo propiamente. La mujer ha luchado por la visibilización, por sus derechos, desde los tiempos de la colonia, en nuestro caso, o de la conquista de la raza, y en esa lucha independentista también hubo, pues, raíces de nuestro feminismo, porque hay que recordar que el comandante Chávez nos invitó a escribir la epistemología del sur. Nos dijo también que en nuestras raíces había pues la posibilidad de escribir nuestro feminismo. Todo el mundo habla de la visión eurocéntrica, de las olas del feminismo, y aquí podríamos nosotros extendernos a ese estudio, pero efectivamente hay que despatriarcalizar las relaciones y descolonizar la mente para poder hablar de verdadero feminismo. Y hay también, en nuestro caso, que escribir las raíces nuestras, desde el sur, las raíces de nuestro feminismo, como una Josefa Camejo, que recientemente estábamos nosotras recordando el 231 natalicio de Josefa, como una mujer como ella se suma a la causa independentista. ¿Y por qué? Y porque allí no se puede encontrar también el origen de la lucha de la mujer. ¿Por qué hablar únicamente de feminismo cuando se habla de soberanía en nuestros cuerpos? Si el mayor acto de violencia es el bloqueo y son las medidas coercitivas unilaterales. Entonces, hablar de justicia, hablar de revolución es hablar también de feminismo. Y nuestro origen, efectivamente, puede estar en la búsqueda del derecho al voto, como fue inicialmente, en la búsqueda de igualdad, además en la jornada laboral, que le dio paso y origen a esa lucha de las obreras al Día Internacional de la Mujer, a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Pero nosotras acá también tenemos que hablar de nuestra lucha en la construcción del poder popular, de cómo Chávez hizo que nosotras saliéramos del ámbito privado y el autoestima nuestra se alzó y nos dijo que éramos protagonistas de una historia. ¿Sí? Allí también hay origen de una nueva visión del feminismo en el siglo XXI. Creo que internacionalmente no se conoce con precisión, ya que me habla del comandante Chávez y el papel de él en el feminismo bolivariano. No se conoce con precisión el papel de la mujer en la revolución bolivariana. Y en el mundo hay una lucha feminista muy importante en todos los países del mundo que sigue adelante, innumerable cantidad de organizaciones unidas, batallando por la liberación de la mujer y del hombre, porque como tú lo dices... Claro, ustedes también son víctimas del machismo. Así es. Entonces, sería bien interesante que le contaras a quienes ven Conversaito, que también lo ven fuera de Venezuela, ¿cuál es el papel de la mujer en la revolución bolivariana? ¿Y por qué Chávez declaró que el socialismo bolivariano era un socialismo feminista? Bueno, yo les tengo que decir a quienes nos ven más allá de nuestras fronteras, inclusive acá, nosotras somos el 51% de la población de nuestro país, ¿sí? Pero además, como nos dice nuestra madre María León, parimos al otro 49%, por lo que tenemos incidencia en el 100% de la población. En la revolución bolivariana ocurrió algo extraordinario, y es que el comandante Chávez dijo que nuestro socialismo era además feminista. Y si tú ubicas en la historia de distintas revoluciones, sí, eso es único. Y nos invitó a escribir de qué iba el socialismo feminista. Pero además él le dijo a la mujer que ese estereotipo por el cual se nos conocía también más allá de nuestras fronteras, que era el Miss Venezuela, que era la mujer cosificada, hecha un florero parada al lado de un hombre que ejercía el poder, quedaba atrás. Y que ubicáramos en nuestra propia historia, como yo te lo decía hace unos minutos, justamente el papel de la mujer, y hoy día somos el 80% en algunos escenarios de la estructura del poder popular, somos más del 60% de la matrícula estudiantil universitaria, somos además el 60% de la fuerza científica de nuestro país. En el ámbito en el que tú te metas vas a encontrar pues una mayoría abrumadora de mujeres construyendo una revolución, porque es que se nos invitó a ser protagonistas de la transformación nuestra. ¿Y cómo no serlo? ¿Cómo no serlo si además esta revolución se ocupa de lo que muy pocas revoluciones se pueden ocupar, que es del ser humano desde el mismo momento de su gestación, a través de una política que es parto humanizado que la lleva? Mujeres extraordinarias que se han convertido prácticamente en acompañantes de quienes van gestando, queriéndolo o no.
Y por eso es que nosotras acá hablamos que nuestro principal desafío y el principal ejercicio revolucionario es la unidad de ese movimiento de mujeres para lograr entonces trascender también más allá de nuestras fronteras. Precisamente esa banalización de la que hablábamos previamente, ¿no? De la lucha feminista, que es sin lugar a duda intencional, ¿no? Por quienes defienden la sociedad patriarcal. Yo creo que quienes lo hacen con total intención. Hace que el hombre sea defensor incluso de su propio explotador. La mayoría de los hombres somos de las clases populares, venimos de los barrios, venimos del campo, venimos de los diferentes sectores sociales que implica ser de la clase trabajadora y entonces, ¿cómo se plantea el socialismo feminista bolivariano el reto de que el hombre comprenda la lucha feminista? Bueno, pero ahí te voy a decir algo también que tiene que ver con la banalización. A nosotras se nos distrae en la perspectiva del amor romántico. Claro. Cuando te invitan a estar justamente vinculándote con el hombre exclusivamente en la relación amorosa y que además al hombre se le enseña y a la mujer también que somos propiedad el uno del otro cuando entablamos una relación, te van distrayendo de esa manera y te enfrascan en una batalla porque saben de la potencia, de la fuerza de la mujer si se va a lo colectivo, y lo hemos visto acá en nuestro país. Sí. Ese gran ejercicio de resistencia que han implicado los últimos años de batalla en la revolución bolivariana tienen la rúbrica del pueblo mujer. Y es precisamente porque nos despojamos en gran medida de esos conflictos que desde esa banalización y desde ese sistema se te instalan para decirte que buena mujer es la que sabe cocinar, que buena mujer es la que precisamente pues busca como meta tener esposo, niñitos y pararse en su foto maravillosa cada diciembre al lado de un arbolito. Sí. Y resulta que a nosotros se nos invitó a romper esos esquemas y se nos dijo que más allá de buena mujer, de acuerdo a los parámetros clásicos de un sistema cultural, pues mujer bonita es la que lucha, que es una de nuestras consignas, pero adicionalmente te dijeron que ese amor tú lo podías extrapolar a lo colectivo y surgieron así casas de abrigo, surgieron así, lo vimos ahora con la pandemia, hogares. Misiones de solidaridad. Sí, claro, ejercicios permanentes de solidaridad de la mujer, ¿sabes? Y eso nos ha llevado a nosotras a entender que cuando uno se relaciona con el compañero, es en equipo para poder transformar y seguir luchando desde el propio amor, que es muy importante. Muchas veces se nos decía que tú tienes que aprender a morir por la revolución, pero pocas veces se nos ha enseñado cómo cuidarte y cómo desarrollar tu amor propio para que tu ejercicio revolucionario permanezca en el tiempo, pues en unos lapsos superiores a los que ocurrirían si no te cuidaras. Entonces también... Es uno de los legados más importantes del comandante Chávez, por cierto. Sí, el tema de la vida y no de la muerte. Exactamente. Que es clásica de la lucha revolucionaria, ¿no? Patria o muerte, morimos por la revolución, lo cual no es falso. Solo que el comandante, tal vez en su etapa más compleja, también en su enfermedad, comprendió la importancia de la vida como parte de la lucha, ¿no? Y no solo de la vida, sino del autocuidado. Claro. Gustavo. ¿Sabes? Hablar de esto a veces cuando uno está hablando de militancia a la gente le parece como extraño, pero no es así. El primer amor es el amor propio. Y si tú te cuidas y si tú avanzas además en el amor propio, en el autocuidado, tú estás garantizando tener mejores condiciones para la batalla. Y de eso precisamente nos habló el comandante Chávez, y que además él sabía que las palabras nombran, pues, ¿no? Que cuando tú gritas y gritas de una manera, pues también eso se va internalizando, y eso es importante que lo sepamos nosotras. Cuando yo hablo con las compañeras en las comunidades o en las regiones, cuando vamos en despliegue, justamente hablamos de eso, de qué significa ser mujer, de qué te puede ir de alguna manera atormentando, y cuando tú te identificas y ves que son las mismas banderas que van levantando otras, entonces tú te das cuenta que aunque no te digas feminista, estás en la misma causa, ¿sabes? Porque hay mujeres feministas que levantan la bandera de la soberanía en nuestros cuerpos y luchan por que se legalice la interrupción voluntaria del embarazo. Hay mujeres que luchamos por mayor participación política en los cargos de elección popular, tú lo sabes porque permanentemente estamos en ese ejercicio. Pero hay otras mujeres que levantan la bandera de la defensa por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y cada una tiene pues su cuota de razón y de verdad. Lo importante es que convirtamos todas esas luchas en luchas masivas por la vida, y para luchar por la vida hay que hablar de socialismo. Para construir vida hay que procurar que ese socialismo nuestro esté transversalizado por la visión de género y por la conciencia de género, siendo la primera lucha efectivamente la lucha de clases, y uno lo entiende. Si esa lucha de clases no se da con perspectiva de género, ¿qué estamos haciendo? ¿Ves? Entonces de allí va también nuestra palabra, de allí va también el ejercicio de invitar a las mujeres a expresarse, de allí va también
el ejercicio de acompañar a toda la institucionalidad que se ha venido desarrollando en la revolución para que seamos cada vez más efectivas y eficientes en la atención al pueblo mujer y en la organización, que es lo más importante. Yo creo que ya para cerrar, uno de los principales retos de quienes, y me incorporo, de quienes luchamos por el feminismo socialista, por el feminismo bolivariano, es el cómo lo comunicamos. Así. Y conversaba contigo, Carolis tiene, desde mi punto de vista, unas extraordinarias redes sociales. Gracias. Unas extraordinarias redes sociales, porque ha logrado llenar de contenido espacios que generalmente son para la banalidad. Y lo ha hecho de manera muy bonita y muy estética. Yo quisiera que le diera un mensaje precisamente a todas esas mujeres y a quienes militamos en el socialismo feminista, para ver cómo comunicamos todos estos mensajes, además con todas estas nuevas tecnologías, con todos estos retos que hay. Estoy aprendiendo también, te voy a decir. Pero desde mi humilde punto de vista creo que lo estás haciendo bien chévere. Porque a mí me apasiona, más allá de los temas laborales, de la militancia política, a mí me apasiona la comunicación política. Y pues efectivamente, como tú dices, las redes pueden ser un arma para pues banalizar o para mostrar tonterías, o también para el conocimiento en esta batalla que nosotros estamos librando, que es un campo infinito, que es la mente. Y si yo tuviera que decirle algo a las mujeres en primer lugar y a todas quienes están comunicando en general, pues yo les diría que la revolución y la comunicación política nuestra no está reñida con la estética y la buena estética. Cada quien tiene sus gustos y sus conceptos de belleza, pero podemos hacer cosas de calidad. Podemos además transmitir lo que hemos venido aprendiendo a lo largo de todos estos años. Tú y yo también hablábamos de las edades y de que cada quien estaba en una generación. Nosotros podemos compartir todo eso, invitando además a reflexionar y desde allí ir comunicando, por pequeño que sea tu mensaje. Es importante que lances tu voz, que digas qué es lo que piensas, que lances tu palabra, porque hay personas que están ávidas de conocer justamente qué ocurre en nuestro país, pero además tú no sabes a quién le llegas. Y de repente esa palabra le puede ayudar. Y lo que tú consideras que es algo cotidiano, que hacemos todos los días, resulta que es algo extraordinario. Hay países en los cuales las mujeres están luchando por el derecho a andar como andamos nosotras acá, sin nada en la cabeza, ¿sí? Y poder andar libremente mostrando tu rostro. Hay mujeres que todavía están peleando por el derecho al placer sexual porque son mutiladas en otras partes del mundo. Incluso el voto. Inclusive te puedo decir algo, yo viví cerrando algo extraordinario esta semana. Estamos en Villa Zamora 21, allá en Guatire, en el proceso de construcción y de dignificación de esa familia. Y la mujer que encabeza esa lucha, Reina, estaba con el ministro de la Vivienda y con el compañero de la empresa privada que está construyendo. Ella estaba dando su opinión y además solicitando que modificaran el proyecto. Y estaba la institucionalidad y la empresa privada escuchándola. Y además de escuchándola, pues tomando en cuenta todas sus aseveraciones para construir el proyecto tal cual como lo necesita la comunidad. Eso es extraordinario, eso es revolución. Y eso pasa en silencio porque se nos ha hecho cotidiano. Entonces a ti, mujer, si tienes algo que decir, dilo, porque es necesario. Y además, compartamos ese conocimiento y entre todas nosotras vamos a apoyarnos para tejer las redes que nos van a sostener no solo a nosotras, sino a las generaciones que se están levantando. Yo sé que es posible y por eso yo siempre cierro diciendo palabra de mujer, porque nuestra palabra vale, Gustavo. Y mujer hermosa es sin lugar a dudas la que lucha. Carolina es una mujer hermosa. Gracias. Muchas gracias. Esto fue Conversadito. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, @4F Web, y recuerda nuestro canal de YouTube. Le das a la campanita, te suscribes. Conversadito. Carolina Pérez. Gracias, Gustavo. Un abrazo.